El millonario impacta al ofrecer una cena lujosa a un mendigo negro que pidió sobras en la calle. Era una noche fría y gris en la gran ciudad. Las luces neón rebotaban contra los vidrios pulidos del restaurante más exclusivo del centro, la Cúpula de Oro. Adentro, platos caros, copas de cristal tintineando y el murmullo de un mundo alejado del ruido sucio de afuera. Frente al inmueble, el caos era otro. Un joven, con la piel marcada por el sol y la calle, pedía comida a los transeúntes. Sus ojos negros imploraban. Su boca temblaba de hambre y frío. Nico se llamaba el muchacho. Sus manos, ásperas y sucias, se extendían con desesperación. Pedía sobras, cualquier esquina era su comedor. Pero aquella noche sería diferente, misteriosa, imposible de olvidar. Adentro, desde una mesa junto a la ventana, Arturo Vasconcelos lo observaba. El millonario, con traje oscuro, cabello entrecano y ojos dormidos, parecía estar cargando todo el peso de su alma. La pérdida de su hermano, el vacío en su pecho. Pero algo silencioso, como un latido antiguo, le hizo fijar la mirada en ese mendigo negro y delgado. La luz de los candelabros reflejaba un brillo extraño en el rostro crispado de Nico. La ciudad parecía detenerse. Solo ellos dos existían. Arturo sintió un nudo en la garganta. Se levantó, dejando tras de sí el aroma a perfume caro y el clamor de la sala. La gente quedó boquiabierta. ¿Quién era ese hombre, el más respetado de la ciudad, que caminaba directo hacia el mendigo? Los murmullos se multiplicaron, entre incredulidad y reproche. ¿Qué hace ese señor? Se escuchó decir con desdén una voz femenina en la ventana contigua. Arturo tomó la mano temblorosa de Nico, con una fuerza contenida. «Ven conmigo», dijo, y entraron de vuelta al mundo de luces brillantes y mantequilla derretida sobre las mejores recetas. La gente afuera se quedó parada, sin entender el giro inesperado de los hechos. La cena fue más que comida. Fue una lección de humanidad. Nico probó el sabor de la comprensión y la bondad. Por primera vez, alguien lo trató con cuidado, sin miedo ni desprecio. Arturo, mientras tanto, sintió cómo se le quebraba un muro invisible que había construido para sobrevivir a su propia soledad. Pero el silencio de la noche guardaba secretos peligrosos. Días después, Lorena, la pareja de Arturo, mostró su molestia. ¿Por qué traes al barrio ese tipo raro? ¿Y si complica las cosas con el niño? Susurraba con ojos fríos, dejando caer la palabra que ninguno había mencionado aún. Entonces la calma explotó en miedo. Nico fue secuestrado. Hombres oscuros con rostros sin alma aparecieron de las sombras, ligando la desaparición a Renato, el padre criminal que llevaba con él un pasado oscuro y peligroso. Arturo, desesperado, buscó ayuda en el lugar más insospechado. Kayk, el jardinero del restaurante. Un hombre callado que parecía saber más de lo que decía, con historias enterradas en tierra fértil y raíces secretas del pasado familiar de Arturo. Ahora, los dos hombres emprendieron una carrera contra el tiempo, una lucha sin descanso para rescatar a Nico. Pero en lo profundo, Arturo empezó a descubrir una verdad inquietante: la conexión entre el joven que salvó y el hermano que perdió. Una red de emociones, secretos y decisiones que amenazan con cambiarlo todo. ¿Logrará Arturo salvar a Nico antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué revelaciones perturbadoras ocultará la noche que está por venir? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar.
Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Arturo y Kayk se movían entre las calles de la ciudad. El corazón de Arturo latía con fuerza. La imagen de Nico desapareciendo en la oscuridad lo atormentaba. La hora se les consumía como el humo de un cigarrillo que se extingue en la brisa. Kayk, con su rostro sereno y su andar lento, parecía calmo, pero Arturo podía sentir la tensión en el aire. ¿Sabes dónde pueden haberlo llevado?, preguntó Arturo. Su voz temblaba. He oído cosas, dijo Kayk mientras giraba. Una esquina. Gente hablando de un lugar, el viejo almacén al final del muelle. A veces aquellos que quieren jugar a ser poderosos buscan aliados en las sombras. El muelle era un laberinto de tinieblas donde el silencio era ensordecedor. La luna apenas iluminaba el camino. Cada paso de Arturo resonaba como un trueno, y su mente se atormentaba con pensamientos desesperados. ¿Y si ya era demasiado tarde? Al llegar al almacén, la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. Kayk lo miró, asintiendo regañadientes. Entraron. El aire estaba impregnado de un hedor espeso. En el fondo se oían murmullos y risas. Los hombres que rodeaban a Nico eran sombras, figuras desdibujadas en su maldad. Con un golpe de valentía, Arturo avanzó, decidido a rescatar al joven, cuando una voz profunda y familiar lo detuvo. «¿Arturo?», preguntó un hombre desde la penumbra. «Tanto tiempo». Arturo se congeló. Reconoció la voz. Renato, su hermano. «¿Qué haces aquí?», inquirió. El nudo en su garganta casi lo ahoga. Renato apareció entre las sombras, su rostro marcado por la vida que había llevado. Había estado ausente durante años, sumido en el crimen y el peligro. La ira y el miedo burbujearon en el interior de Arturo. «Ayudar a alguien, un mendigo», dijo, forzando la voz para que no temblara, aunque sus manos le sudaban. «Déjalo ir. Ese mendigo es más valioso de lo que crees». Me hizo recordar cosas. Renato sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Arturo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La pérdida de su hermano, el oscuro camino que había elegido, todo parece converger en aquella habitación. «No, Renato», articuló, su voz casi un susurro. «No puedes hacerle daño». Los hombres que rodeaban a Nico se fueron acercando, miradas entrecerradas y burlonas. Pero detrás de ellos, una sombra más se asomó. Lorena, con el rostro endurecido, su mirada fríamente fija en Arturo. «¿Qué te asegura que no es un peligro para nuestro hijo?», dijo ella, cruzando los brazos. «Pensé que no lo sabías, pero sé todo». Arturo, confundido, sintió como si un puño de hierro le estrujara el pecho. ¿Qué sabía ella? En ese momento, Nico lo miró. Sus ojos estaban llenos de desesperación y de una verdad oscura. «Arturo, ayúdame», susurró Nico. Y en ese instante, todo cambió. Lorena apuntó hacia Nico. «Él no es solo un mendigo. Su historia es tu historia, Arturo. Está relacionado con tu hermano. Cada decisión que tomemos podría abrir una puerta que no podemos cerrar». Las palabras de Lorena golpearon como un rayo. La revelación de que Nico estaba entrelazado con su vida de una manera que nunca había imaginado, lo sacudió. Santiago era más que un simple mendigo. ¿Era acaso un reflejo de su propio dolor? La habitación se volvió fría.
Se sentía el aliento de un peligro inminente. Todo estaba en juego, y Arturo había sido arrastrado a un juego que no entendía. La pregunta que fluyó en su mente era única. ¿Podría realmente salvar a Nico y al mismo tiempo hacer frente a Sus? ¿O el pasado lo atraparía, condenando a todos a una oscuridad que nunca podría despejar? Arturo, entre la turbulencia de sus pensamientos, se percató de que el tiempo se agotaba, la mirada de Renato era de fuego, y el futuro no prometía nada menos que caos. Pero era un caos que estaba dispuesto a enfrentar, aunque eso lo llevara a descubrir secretos que desatarían un verdadero desastre. Arturo, entre la turbulencia de sus pensamientos, se dio cuenta de que la mirada de Renato se llenaba de una furia contenida. Cada segundo que pasaba intensificaba la tensión. El aire era pesado. La pregunta que se dibujó en su mente fue solo un eco. ¿Podría realmente salvar a Nico y enfrentar sus propios demonios? «Dame el chico», dijo Renato, su mirada penetrante clavada en Arturo. Las sombras de los hombres lo rodeaban, expectantes, listos para actuar. El miedo se apoderó de Arturo, una ola de desesperación. No, Renato. No podía dejar que las cosas llegaran a ese punto. Nico lo necesitaba, pero un trueno resonó desde el fondo del almacén, haciendo temblar las puertas. Todos se callaron. Luego un grito. Eran voces conocidas, pero caóticas y distorsionadas. Arturo sintió cómo su corazón latía con fuerza. La confusión se mezclaba en su mente. Sin pensar, dio un paso hacia adelante y gritó: «Nico, yo estoy aquí». El grito fue seguido por un silencio sepulcral. Pero de pronto, una figura apareció detrás de Renato. Era la madre de Nico. Elena, su madre, empujó a los hombres, que rodeaban a su hijo, sus ojos llenos de furia. «¡Suéltalo!», gritó. Una llama de determinación en su voz que sorprendió a todos. Arturo se quedó helado. Reconocía a la mujer, había visto su rostro en las calles, pero nunca la había imaginado tan fuerte. Sus ojos se encontraron con los de Nico, que ahora brillaban con un destello de esperanza y miedo. Elena caminó hacia Arturo, sus pasos firmes. «Tú», dijo, el rostro endurecido por la experiencia, «tú eres parte de esto». Renato estaba en shock, y la atmósfera cambió. Los hombres se miraron entre sí, inseguros. Los ecos de ese nombre resonaban. «¿Partícipe de qué?», preguntó Arturo. Su voz temblaba, pero el miedo empezaba a transformarse en valor. La historia de Nico no es solo su historia, es la nuestra también, dijo Elena. Ella respiraba con dificultad. Cada palabra parecía costarle. Él es el hijo de Renato. El tiempo se detuvo. Las palabras de Elena eran un trueno que tronó en el corazón de Arturo. La conexión se encendió como un rayo. Las piezas del rompecabezas se unían en un torrente de revelaciones. Renato, con cara de horror y sorpresa, miró a Nico como si lo viera por primera vez. «Eso no puede ser», balbució. No parecía saber si estaba enojado o destrozado. Nico, que se había mantenido callado, se atrevió a hablar por fin. «No solo soy un mendigo, soy parte de una familia rota». Las lágrimas caían por sus mejillas, pero había fuerza en su voz. «Todo este tiempo, no. He hecho más que buscar quién soy». Arturo, que había llegado decidido a salvar a un desconocido, ahora se sentía como un hombre atrapado en una telaraña de mentiras. La verdad latía dentro de él como si su propio pasado lo estuviera abrazando. «Cálmate, todos», dijo Renato, intentando recuperar el control, aunque su voz titubeaba. «No puedes». Pero el caos de emociones hizo que se tambaleara en su lugar. Un escuadrón de hombres, más fuerte y decidido, había comenzado a rodear la entrada del almacén.
saliendo de las sombras. Los murmullos crecían. Arturo lo comprendía al instante. Esto era más grande de lo que había imaginado. La verdad de Nico revelaba secretos que couldn't allow for escape. El contacto entre ellos era irrompible. El miedo llenó el espacio. De repente un grito desgarrador llenó el aire. Era una voz que Arturo reconocía. ¡Arturo! El ambiente se paralizó. Era su hijo Santiago, la razón detrás de cada decisión que había tomado. El mundo de Arturo se volvió borroso. ¡Papá!, seguía gritando desde afuera. La desesperación de su hijo resonó a través de la oscuridad, y un golpe atronador tembló las paredes del almacén. Arturo parpadeó. El horror se apoderó de él. ¿Qué iba a hacer? ¿Todos estaban conectados en esta oscuridad? Y en esa conexión acechaba la posibilidad de perderlo todo. El futuro se oscurecía, y las sombras que los rodeaban prometían caos y desenfreno. ¿Podría Arturo desenredar esta realidad antes de que la desesperanza devorara a su familia? ¿Podría enfrentarse a los secretos y salvar a su hijo, a Nico y a sí mismo antes de que fuera demasiado tarde? Arturo parpadeó. Las palabras de Elena retumbaban en su cabeza como un eco ensordecedor. El hijo de Renato. Esa revelación changaba todo. La room se volvió fría. Ahora estaba más que claro. No solo era un mendigo, era una parte perdida de algo mucho más grande. Un hilo que unía su dolor y el de Renato. Santiago, su hijo, seguía llamándolo desde afuera. Su voz, llena de preocupación, lo despertó de su torpor. Pero la situación que tenía delante era inminente. Nico, temblando en el centro, miraba a su madre con confusión y temor. El viento aullaba afuera, mientras una luz de un coche se reflejaba en el suelo del almacén. Una puerta se abrió con un chirrido, y un grupo de hombres armados entró. Sus rostros estaban cubiertos por pasamontañas. El calor del momento se volvió denso, la tensión palpable, y el caos estaba a punto de estallar. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de los hombres. Su voz era cortante como un cuchillo. Todos se congelaron. Arturo sintió como el tiempo se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Nico, llenos de preguntas, de esperanza, de miedo. «Déjenlos en paz», gritó Elena, posicionándose frente a su hijo. El instinto de proteger lo que es suyo brillaba en cada fibra de su ser. «No es por el chico, es por ti». La voz turnó hacia Renato, y con una mueca burlona, el líder del grupo se acercó a él. «Tú nos traicionaste y has traído a tu familia a este lío». Arturo sintió que el aire se le escapaba. Una traición, un lazo que nunca imaginó. Todo se sentía como un torbellino. La confusión entre su familia y aquel desconocido lo estaba hundiendo más y más en la incertidumbre. ¿Traición? «Lo único que he hecho es querer lo mejor para mi familia», reaccionó Renato. Pero el rencor en su voz no era suficiente. El brazo del hombre se alzó y en un instante todo cambió. Un estruendo, un sonido ensordecedor, como un disparo, rompió la tensión en 1000 pedazos. Las luces parpadearon y Arturo sintió que el suelo se movía. Fue como si el tiempo se hubiera congelado de nuevo. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Nico cayó al suelo. Su cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo. El caos estalló. Todos gritaron y se dispersaron. Las sombras temieron a la luz. Cuerpos chocaron. Arturo, en un impulso salvaje, corrió hacia Nico. Pero el mundo a su alrededor era un caos descontrolado. La confusión y el terror llenaban el espacio. Algo caliente y oscuro brotó de su pecho. «¡Nico!», gritó, su voz entrecortada, arrodillándose a su lado con manos temblorosas. El brillo de Nico se desvanecía. Su respiración, un hilo delicado.
Renato gritó mientras el hombre del pasamontañas lo empujaba, incapaz de soportar el peso de sus decisiones. Las sombras se volvían más fuertes. ¡Arturo! Se oyó la voz de Santiago de nuevo, más cercana ahora. Una luz lo iluminó. Había llegado corriendo, asustado, pero determinado. El niño, pensó Arturo. La pregunta en su mente era simple. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué todo se había vuelto así? Con un último esfuerzo, el rostro de Nico buscó en sus ojos y susurró: «No soy solo un mendigo, soy de la familia». Las palabras atravesaron a Arturo como una corriente eléctrica. La verdad pegajosa lo alcanzó. Esta lucha no era solo por Nico, era por cada decisión, por cada elección que había creado murallas a su alrededor. Mientras las sombras se cerraban, la revelación le cayó como una losa. En ese abrigo de caos el miedo se volvía un grillete. Eduardo, su hermano, había dejado una huella que lo arrastraba a este abismo en el que la familia se desmoronaba. Las luces se apagaron de repente. Un silencio pesado llenó el espacio y en esa penumbra total, Arturo sintió que todo se tambaleaba. Podía enfrentar lo que fuera, pero no podía perder a Nico ni a su hijo. El caos giraba a su alrededor. Estaba atormentado por secretos que jamás imaginó. En ese instante, un flash de luz blanca iluminó el almacén. Todo se congeló en una captura de acción, y el destello reveló otro rostro entre la multitud. Un rostro que todos creían perdido. ¿Era posible? Esa revelación lo detuvo en seco. ¿Quién estaba ahí? ¿Era el regreso de lo que creían muerto? ¿Qué más sorpresas guardaba la noche? Las preguntas y el terror lo invadieron. Esto apenas está empezando, pensó. La noche prometía secretos más oscuros de los que estaba preparado para enfrentar. El silencio envolvió el almacén. Arturo y los demás estaban paralizados, expectantes ante el regreso inesperado de lo que creían perdido. La luz blanca llenó el espacio, revelando un rostro familiar. El shock se instaló unos instantes, como un eco doloroso. Era Laura, la hermana de Arturo. ¿Laura? Arturo balbuceó, su corazón latiendo con fuerza, una sensación de confusión y horror apoderándose de él. La mujer que había desaparecido hace años estaba ahí, frente a él, en medio de este caos desbordante. El destello del pasado se encendió en la mente de Arturo. Sus recuerdos se agolpaban como un torrente. Laura había sido su apoyo, su confidente. Pero luego ese día fatídico dejó un vacío que nunca había podido llenar. ¿Cómo era posible que estuviera aquí? Laura sonrió, pero su mirada estaba llena de tristeza. «Lo siento, hermano. No quería que fuera así», dijo. Su voz temblaba, y al mirarla, Arturo notó cicatrices en su piel, historias de lucha y sufrimiento que jamás había imaginado. Renato, al verla, se quedó en shock. «¿Tú? ¿Cómo?» «Me he escondido para proteger a todos», confesó Laura, sin apartar la mirada de Nico que yacía en el suelo. «No sabes cuánto he luchado para que no te involucran en esto». Arturo se sentía atrapado en un laberinto de emociones. El miedo lo envolvía. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? La verdad que nunca había imaginado se estaba desnudando ante él. «¿Protegerme de qué?», inquirió Arturo, su voz al borde del quiebre. ¿Por qué no le había contado la verdad? La ira y el dolor se mezclaban en su interior. «De Renato», respondió Laura, su voz firme esta vez. «De lo que se ha convertido y de las decisiones que ha tomado. Su vida ha estado llena de traición y odio. Nico
Todavía en el suelo, miró a Laura con desesperación. —¿Qué está pasando? —preguntó, su voz apenas un susurro. Arturo sintió su corazón desgarrarse. —Tienes que saber algo, Nico. Tú eres más que un mendigo. Las palabras de Laura flotaron en el aire como un toque de realidad. Tu madre, ella era parte de nuestra familia antes de la tragedia. Eres mi sobrino. Arturo sintió como si el mundo se detuviera por un momento. La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Nico era su sobrino? La conexión se hizo tangible, una red compleja y dolorosa que lo unía a ese joven que había intentado salvar. Pero eso no fue todo. La tensión se cortó de inmediato cuando uno de los hombres armados se movió hacia adelante. Esto está fuera de control. No pueden salir de aquí. Arturo miró a su alrededor buscando una salida. La confusión llenaba el cuarto, pero había una luz de determinación en su corazón. Ya no solo se trataba de Nico. Ahora había algo mucho más grande. Tienes que ayudarme, Laura. Ayuda a Nico, dijo Arturo. Su voz resonaba con urgencia, pero la mirada de Laura era sombría. No sé si todavía es seguro. Te traicionará, Arturo. No puedes confiar en él, dijo mientras el caos a su alrededor aumentaba. Renato se acercó, su rostro lleno de furia. Cálmate, no puedes destruir esta familia de nuevo. Pero Laura había tomado su decisión. En ese momento, se volvió hacia el grupo de hombres armados. Con un gesto firme y resuelto, levantó las manos. «Deténganse», gritó. «Hay cosas que deben saberse. Los que habéis venido no solo están aquí para capturar a Renato. Están involucrados en algo más grande». El silencio volvió a reinar, pero ahora había una expectación. Todos estaban atentos a las palabras que Laura iba a pronunciar. Su voz, aunque temblorosa, resonó con claridad. Hay secretos, historias ocultas sobre nuestro pasado familiar que pueden seguirnos. Cosas que nos ataron a la oscuridad. Una sombra cruzó el rostro de Renato. Las realidades se volvieron líquidas. El abrazo de la verdad comenzaba a desvelarse como un viejo secreto que amenazaba con salir a la luz. Arturo sintió cómo la presión en su pecho se intensificaba. ¿Era posible que la historia que creían conocer estuviera llena de mentiras? Las conexiones entre ellos, sus herencias, su vida entera, todo estaba a punto de cambiar radicalmente. En ese instante, estalló un disparo. El sonido rompió el aire, y mientras todos se giraban, el caos se desató. Arturo se lanzó hacia Nico, pero el horror descendió de inmediato. Laura había caído. El tiempo se detuvo. «No, Arturo», sus manos temblando mientras se acercaba. La imagen de su hermana en el suelo, con la vida escapando, lo llenó de una desesperación que nunca había sentido. Nico quedó inmóvil, con la mirada perdida, y el mundo de Arturo se volatilizó en fragmentos terribles. ¿Había llegado el momento de la verdad, o era solo el principio de un dolor insoportable? Las relaciones se desmoronaban, y los secretos se ocultaban en la oscuridad. Alza un nuevo capítulo que cambiará para siempre el rumbo de su historia. La revelación que había anhelado el universo podría no ser más que una maldición. Y ahora, en este momento sombrío, ¿sería capaz de salvar lo que quedaba de su familia antes de que se desvaneciera por completo? ¿Quién era realmente su familia? Arturo se arrodilló junto a Laura, el rostro enrojecido y lleno de desespero. El impacto del disparo todavía resonaba en sus oídos, y su única visión era el cuerpo de su hermana, la mujer que había considerado perdida para siempre. A su alrededor, el caos había estallado en una vorágine de gritos y movimientos descontrolados.
Todo era confusión. Los hombres armados comenzaron a moverse, desorientados por el revuelo. Algunos apuntaban con sus armas, otros miraban hacia Renato, intentando entender qué órdenes seguir. Nico miraba a todos fijamente, asustado, como si la realidad estuviera desmoronándose delante de él. «Laura no», gritó Arturo, sintiendo cómo el llanto empezaba a ahogarlo. Tenía que sentir su pulso, su vida. Le tomó un instante darse cuenta de que no lo sentía. No había tiempo, pero el terror lo inmovilizó. El hombre que había disparado, viendo la confusión, decidió actuar con brutalidad. Se acercó a Renato, amenazante, con la extrema violencia a flor de piel. «Esto no es hoy, no te creas a salvo», dijo, su voz muy baja, casi un susurro de muerte. Renato, dominado por el pánico y la traición, pareció ceder. Las sombras lo habían atrapado, pero no podía dejarlo todo así. «¡Basta!», gritó, girándose hacia Arturo. «No puedes dejar que esto termine así». Arturo, desgarrado, levantó la mirada. Fue como un destello de esperanza que cruzó su mente. En medio de la confusión, la verdad lo golpeó de nuevo. Su familia, todo había sido un juego macabro y trágico. Nico era más que un simple mendigo. Era el hijo de Renato. «Laura, aguanta. Tienes que pelear», gritó, pero la voz, temblorosa, le falló. El pánico envolvió a todos. Cada segundo se tornó eterno mientras las sombras se acercaban y la atmósfera se aplastaba bajo una presión insostenible. De pronto, otro disparo resonó en la sala, no por parte de los delincuentes, sino desde una esquina oscura. Era Kike, el jardinero del restaurante. Había estado escondido y en su mano brillaba un revólver reluciente. «¡Libera a Laura!», gritó, alzando el arma. Las palabras salieron entre dientes, con rabia contenida. Por fin, allí estaba el hombre que había estado observando todo. Renato, sin embargo, no se dejó intimidar. Quería gritar, pero no tenía palabras. Su mundo se desvanecía. Laura se veía atrapada entre el bien y el mal, mientras todo se desmoronaba bajo sus pies como un castillo de naipes. «Tú no entiendes, Kike. Esto no es lo que piensas», adecuaba Renato, pero su voz era un murmullo entre el caos. Kike apretó el gatillo, pero antes de que pudiera hacerlo, un forcejeo entre los hombres armados y Laura lo interrumpió. Todo parecía suceder en cámara lenta. En ese instante crucial, una puerta se abrió y un grupo de policías entró disparando. La luz blanca los envolvió y la confusión se hizo aún más intensa. La visión de los uniformes y las armas los paralizó. «¡Al suelo!», gritaron, y en un instante todo cambió. La aparición de la ley fue una chispa en una polvorera. La sala se convirtió en un campo de batalla descontrolado, con gritos, disparos y el estruendo de cuerpos cayendo al suelo. Arturo vio a su hijo, Santiago, aferrado a la puerta, los ojos llenos de terror. Todo se complicaba aún más. En medio de la confusión, logró sacar a Nico y a su madre del lugar, justo cuando un hombre caía al piso, gritando de un dolor inminente. Fue entonces cuando entre toda la avalancha de caos sintió una mirada específica posada en él. Era Laura, quien justo antes de desmayarse le susurró con dificultad: «Todo está conectado, Arturo. Pero hoy lo sabrás todo». Arturo sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. Todo lo que conocía se tambaleaba, y a través de su mente se movían imágenes y recuerdos. Antes de poder procesarlo, un grito desgarrador resonó en el aire. Nico había caído. Y en medio de toda esa tormenta, una figura emergió de la niebla. Era su hermano, Santiago, pero al ver su rostro, las verdaderas intenciones empezaron a formarse. No había llegado para ayudar.
Había venido para tomar lo que más amaba, la vida de su familia. Y entre la confusión, nadie estaba a salvo. La verdad se tornó aún más oscura y compleja. ¿Quién era realmente su hermano Santiago? ¿Era parte de este juego siniestro? La revelación golpeó a Arturo. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse de nuevo, y la noche estaba muy lejos de terminar. Arturo se acercó lentamente a Laura. El pulso descontrolado y la tristeza aplastante le nublaban la vista. Su hermana. ¿Qué significaba eso? Cada palabra de Laura retumbaba en su mente. Antes de poder asimilar la realidad, el mundo a su lado continuó desmoronándose. Un grito desgarrador brotó del fondo. «¡Papá, ayúdame!» Era Santiago, asomándose entre las sombras. El terror en sus ojos hacía que Arturo sintiera un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había llegado su hijo en medio de esta locura? En ese instante, el caos rompió la brecha entre el dolor y la confusión. Un segundo disparo sonó, y el alboroto se convirtió en un mar de cuerpos y voces. Laura se tambaleó, su rostro pálido, y Arturo sintió como si el mundo girara a su alrededor. «No, no, no», pensó mientras la desesperación se apoderaba de él. Con un grito, Santiago se lanzó hacia su padre, pero un grupo de hombres armados se abalanzó sobre él. El destello de las armas en las manos de esos desconocidos reflejaba una amenaza que lo llenó de instinto protector. Mientras se movía, algo frío corrió por la espalda de Arturo. En un movimiento errático, levantó el revólver de Kike, que aún temblaba en su mano. «¡Aléjate de él!», gritó, dirigiendo el arma en un gesto desesperado. Pero en ese mismo momento, un grito rasgado resonó. «¡Nico!». Arturo se giró, y lo que vio lo dejó helado. Nico se levantó del suelo, no ya como un joven asustado y perdido, sino como un espectro entre sombras. Sus ojos destilaban poder y una profunda oscuridad. Era aterrador, transformado. La energía era palpable, como si una tormenta se arremolinara a su alrededor. «Arturo». La voz de Nico resonó, pero había un eco extraño, una profundidad que no era suya. Una fuerza invisible palpaba el aire, y el grito casi fue ahogado por la gravedad de su presencia transformada. Arturo sintió como el miedo y la confusión se entrelazaban. «Lo que no sabes», continuó Nico, con una mirada que parecía atravesarlo todo, «es que he estado esperando este momento». Sus palabras eran como dagas. Cada una golpeaba con dolor. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente Nico? El tiempo se detuvo. Laura, aún en el suelo, miraba atónita. Santiago intentaba acercarse, sus pequeños pasos resonando en el caos. «Papá, déjame ayudar». Pero Arturo sintió que cada palabra era un eco vacío, como si estuviera viviendo en un sueño perturbador. Nico levantó la mano y un brillo oscuro fulguró en su palma. «La verdad va más allá de lo que piensas», dijo, y mientras avanzaba, las luces titilaron y el almacén pareció cobrar vida. Las sombras danzaban a su alrededor, como un contorno de su realidad en el que él era el rey. Arturo, sin poder apartar la mirada, se sintió atrapado en una trampa. Las verdades ocultas comenzaban a desenmarañarse, a revelarse. ¿Era una creación de su mente o el poder de la sangre había despertado algo antiguo en Nico? Las conexiones entre ellos parecieron fluir y entrelazarse, y el horror y la tristeza florecían como un odio viejo. «¡Basta!», gritó Renato, tratando de romper el trance. «Tu vida no significará nada para ellos, Nico». Pero ni su voz ni su furia pudieron atravesar el velo de la transformación que ahora era evidente. Arturo sintió un frío en el pecho, como si el vacío se estuviera tragando su esencia. ¿Quién era realmente su familia? Con un dolor desgarrador y una confusión abrumadora, miró a Laura por última vez.
Las lágrimas comenzaron a brotar. No sabía si se estaba despidiendo o si había despertado a un monstruo. En medio del tumulto, algo estalló. El cristal de una ventana quebrándose resonó con fuerza. La mirada de Nico se intensificó. El caos y la realidad chisporroteaban, y la manifestación era inminente. Él movió su mano y el alma misma del almacén pareció retorcerse. Arturo supo que ya nada volvería a ser igual. La verdad, jamás. Sería como antes. Estaba en el centro de un torbellino, y en ese momento, mientras las miradas se volvían hacia Nico, supo que el final apenas estaba comenzando. Pero ¿cuál sería el precio de esa revelación? La oscuridad ligada a su familia estaba resurgiendo. Todo lo que creía entender se desmoronaba, dejando solo preguntas, dudas y un eco profundo de desgracia. Arturo se quedó paralizado mientras la luz brillaba sobre Nico. La atmósfera cargada de misterio y tensión se hizo casi palpable. El joven, ahora envuelto en un aura casi sobrenatural, parecía ser el centro de todo. Laura y Renato se miraron. La confusión y la incredulidad surcaban sus rostros, mientras Santiago se acercaba, incapaz de detener su impulso de proteger a su padre. ¿Qué estás diciendo, Nico? La voz de Arturo salió casi como un susurro. Temía la respuesta, pero el viento parecía llevarse sus palabras, mientras el caos se intensificaba. Los hombres armados comenzaron a retroceder, incrédulos ante la transformación del joven, como si fuera un verdadero conjuro. Todo lo que creías que sabías no es lo que parece, murmuró Nico, su voz resonando con un poder desconocido. El secreto está en nuestro linaje. Hay cosas más oscuras que ustedes no conocen. «Cierra la boca», gritó Renato, pero su voz se perdió en el ruido. Algo profundo y antiguo comenzó a desatarse. En una fracción de segundo, el revuelo en el almacén se tornó en un caos absoluto. Los disparos se disparaban, pero la tensión era tan intensa que parecía que el tiempo se había detenido. Luego, algo aterrador sucedió. En el centro del fuego cruzado, la figura de Nico comenzó a brillar. Como una chispa del cielo, iluminó todo el lugar. Un grito desgarrador cortó el aire, y en ese instante eclosionó el oscuro secreto. Una puerta se abrió de par en par, y de la oscuridad emergió una figura. Era Elena, la madre de Nico, pero no era la misma. Su rostro, antes marcado por la desesperación, ahora estaba lleno de confianza y un poder inquietante. «¡Mamá!», gritó Nico, los ojos llenos de terror y sorpresa. Pero la mujer no era la que todos recordaban. «Ustedes no entienden». La voz de Elena vibraba con una intensidad que nunca había tenido. «Hay una razón por la que los he mantenido alejados. No solo es por su seguridad, es porque todos ustedes son parte de algo mucho mayor». Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La atmósfera se volvió más densa, como si todo el aire del almacén estuviese impregnado de una verdad que nunca había sido revelada. «¿Qué quieres decir con eso?», se atrevió a preguntar, sintiéndose a la vez temeroso y atraído por la revelación. «Eres parte de nuestra familia, Arturo», explicó Elena, pero no como una madre amorosa, sino como alguien que conoce secretos que han estado enterrados demasiado tiempo. Nico es mucho más que solo un niño de la calle. Viene de un linaje que ha estado oculto durante generaciones. Es el último en una línea de poder. Y tú por la sangre estás involucrado también.
Arturo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que creía verdad se desmoronaba. ¿Qué? Preguntó temblando. Tú no puedes estar diciendo esto en serio. La familia nunca ha sido lo que piensan, resonó Elena. La traición vino de nosotros, y solo juntos podemos detenerlo. En ese momento, el almacén estalló en confusión. Una explosión externa retumbó, y la estructura tembló a su alrededor. Sin pensarlo, Santiago se impulsó hacia adelante, gritando: «¡Mamá, no! ¡Estás mintiendo!». Pero en su rostro había una mezcla de incredulidad y temor. Las conexiones, ahora entrelazadas con la vida misma, estaban llenas de verdades que él no podía comprender. «Nadie puede confiar en nadie», gritó Renato, su rostro desencajado. Esto salió de control. Las sombras comenzaron a arremolinarse, como si les presionaran a todos. Elena sonrió con tristeza. «Perdí a muchos, pero no los dejaré ir de nuevo. Debemos unir fuerzas». Y entonces, en una fracción de segundo que modificó la realidad, extendió su mano. «Ven, Nico, este es el momento». Nico se acercó, pero en su mirada había conflicto. Era como si la esencia misma de su ser estuviera en juego, abrumado por la revelación. «¿Es esto lo que realmente soy?», preguntó con voz quebrada. Y en ese instante, el sonido ensordecedor de una puerta cayendo resonó en el almacén, y un frío lo recorrió todo. La figura de Nico brilló más intensamente, justo antes de que todo estallara a su alrededor. Una onda de energía empujó a todos, como un vendaval que arrasa con todo a su paso. El caos se desató. Arturo perdió el equilibrio, y cuando miró hacia atrás, vio cómo Santiago daba un paso adelante, tratando de alcanzar a su madre, pero el aire mismo parecía desgarrarse entre ellos. En ese momento, una verdad devastadora golpeó a Arturo como un rayo. Lo que había sido un intento de salvación podría transformar todo en su peor pesadilla. La revelación desgarradora era que su familia entera estaba atrapada en un ciclo de secretos, traiciones y un destino que no podían cambiar. Y el fatalismo de la historia se desvanecía en una corriente de vida que los envolvía en cada paso. ¿Sobrevivirían al caos que ellos mismos habían desencadenado? ¿O caerían, atrapados por las sombras de su legado? Todo estaba en juego, y el final estaba a la vista. Pero las preguntas quemaban. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar por el poder? Las luces del almacén parpadearon, y en medio de la confusión, el tiempo pareció detenerse. Arturo, aún arrodillado junto a Laura, sintió cómo su corazón se aceleraba. La revelación de que Nico era su sobrino lo dejaba tambaleándose, atrapado entre emociones y la cruda realidad de su familia. «Hay que hacer algo», murmuró, luchando por despejar su mente de la vorágine de pensamientos. Pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo estallido de gritos llenó el aire, y la figura de Nico se iluminó aún más intensamente. Era un mar de luz deslumbrante que obligaba a todos a desviar la mirada. Las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes en busca de su presa. «¡Mamá!», gritó una vez más Nico, pero su voz se tornó en un eco distante, como si hablara a través de un túnel. La energía que emanaba de él era casi palpable, como un zumbido eléctrico que se cernía sobre el caos. Elena se acercó un paso, su rostro hundido en el miedo. «Esto no es lo que debía ser», dijo, pero antes de que pudiera completar la frase, un sonido ensordecedor resonó. El crujido de una puerta rota llenó el almacén y un objeto volador atravesó el espacio. Un artefacto explosivo, lanzado desde fuera, estalló justo al lado de Nico.
Arturo vio cómo la luz estallaba en colores vívidos, explotando en un despliegue de llamas y humo. Todo sucedió tan rápido. El terror se apoderó de él. «¡Santiago!», gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. El fuego iluminó el lugar, proyectando sombras que danzaban como demonios. Sintió que todo se desvanecía. Una ola de calor lo envolvió. Miró a Elena y vio el terror en sus ojos, su rostro pálido. Y en un instante supo que no había formas de escapar de este destino. La confusión se volvió una tormenta, y entonces, en medio de la explosión, alguien salió disparado y aterrizó justo al frente de ellos. Era Kaik. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre, pero su mirada era de determinación. «¡Escapen! El lugar se viene abajo. No hay tiempo», gritó, tratando de reunir a todos. Pero no había tiempo para reacciones. Las luces titilaban y los gritos aumentaban. De repente, la figura de Laura se iluminó de nuevo. Ella comenzó a levantarse y su voz resonó en el caos, como un faro. «¡No! ¡Detengan esto ahora mismo!», gritó, apuntando hacia donde estaba Nico. Su energía se entrelazaba con la de él, como dos fuerzas opuestas. Arturo sintió como si el mundo se fuera a desmoronar. «Laura, no te acerques a él», intentó advertir, pero su voz se perdió. Una luz oscura estaba a punto de devorarlos a todos. Las conexiones, los secretos, la familia. Todo se arremolinaba y se despojaba de sus velos. «No hay tiempo», murmuró Renato, entre dolor y furia. «Esto es una trampa». Y en ese momento, NK, el amigo de infancia de Renato, apareció por la puerta trasera, con una mirada sombría, fundiéndose con el caos. «La familia no es lo que parece. Todo ha sido planeado». En un giro inesperado, las palabras de NK resonaron como un trueno. «Nico no es solo tu sobrino, también es un peón en una larga serie de traiciones. El verdadero enemigo está mucho más cerca de lo que creerías». Las miradas estaba pasando. ¿Quién estaba realmente del lado de quién? Las explosiones continuaban, poniendo en peligro a todos. Nico, aún iluminado, levantó su mano. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó con una fuerza que los paralizó. La escena se volvió una captura estática del horror, los rostros de todos enmarcados en incomprensión. La verdad giraba como un tornado, azotándolos. Cada palabra parecía grabarse en el aire, sembrando dudas y nuevas preguntas. Nadie sabía quién estaba realmente del lado correcto. Todo estalló nuevamente. Con un último grito, Laura se arrojó hacia adelante, pero en un giro mortal cayó. «¡No, no, no!», gritó Arturo al ver todo lo que amaba derrumbarse. Y allí, entre la confusión y el caos ardiente, la línea entre el amor y la traición se mezcló en un torbellino devastador. La familia, los secretos, el poder, todo se arrastraba hacia una verdad desoladora. ¿Quién saldría de pie de todo esto? ¿Era posible que fuéramos los verdaderos enemigos de nuestra propia historia? La noche se tornaba más oscura que nunca, y los ecos de la traición apenas comenzaban a resonar. Arturo miró a su hermana, tratando de captar el significado de sus palabras. La sala temblaba con la reverberación de las explosiones, ahora acompañadas por el eco de lo que Elena había revelado. La confusión se multiplicaba y su corazón latía con fuerza, dispuesto a exigir respuestas. «Laura, lucha, no te vayas», gritó, sintiendo que el terror se apoderaba de su pecho. Al mirar la fragilidad de Laura, Arturo comprendió que no podía perderla otra vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La luz en el almacén parecía desvanecerse, y con ella la esperanza. «Elena, detén esto. No puedes dejar que Nico, que todo se destruyas», dijo Renato desesperado, incapaz de contener la inestabilidad de su voz.
«Sáquenlo de aquí», gritó Kaik, empujando a Arturo y a los demás. La sala se desmoronaba a su alrededor. El peligro era inminente. Pensar rápido era la única opción. Nico, ahora entre sombras y destellos de luz, levantó su mano. «Finalmente tendré respuestas», exclamó, su voz resonando en el aire como un trueno. Sus ojos mostraban un destello que Arturo nunca había visto. Una mezcla de miedo y admiración lo invadió. ¿Qué era lo que su sobrino realmente traía consigo? «Nico, ten cuidado», gritó. Pero Nico, firme, como un centro de gravedad, no se movió. «La verdad está aquí. Ya no más mentiras. Debemos unirnos». Las palabras cayeron como un rayo en la oscuridad. Una conexión se formó, uniendo miradas entre Nico y su madre. La energía parecía palpitar en el aire. Entonces Elena se acercó, dejando atrás la incertidumbre. «Nico, ven conmigo. Juntos podemos acabar con esto», dijo, extendiendo su mano hacia él. Los hombres armados retrocedieron. Su confianza se disipaba con cada instante. «No me dejen morir», gritó uno de ellos, cayendo al suelo. Había caos, pero en medio de eso, algo hermoso comenzaba a florecer. La familia, rota, se unían nuevamente en la lucha por la verdad. «Arturo, sácame de aquí», gritó Santiago, luchando por liberarse del miedo que se estaba cerniendo sobre ellos. Arturo, ahora con una convicción renovada, rompió el silencio. «Santiago, ven aquí». Su hijo, asustado, se arrastró hacia él. Arturo le tomó la mano. Una sensación de protección envolvió toda la escena. Finalmente, la decisión se hizo evidente. Luchar como familia. «No vamos a dejar que nadie nos detenga». Entonces una explosión resonó en la distancia. Era un recordatorio del peligro que acechaba. Kaik, que había estado observando en las sombras, levantó su voz. «Necesitamos salir de aquí. La vida de ustedes depende de eso». Con una valentía inesperada, tomó la delantera, guiando a los demás hacia la salida, donde el aire fresco prometía una nueva oportunidad. Elena, Nico, Laura, Arturo y Santiago salieron corriendo. Una unidad forjada en la adversidad, mientras el almacén crujía a su espalda. «Adelante, no miren atrás», gritó Arturo. El sonido de su propia voz era un bálsamo ante el caos. Cuando cruzaron la puerta, la luz del amanecer les dio la bienvenida, como un nuevo comienzo. Pero el eco de lo que había pasado se quedó con ellos. La vida no volvería a ser la misma. La verdad había sido revelada, y los secretos sobre quiénes eran los perseguirían. Sin embargo, al mirar a su familia, a su hermana y a Nico, un pequeño destello de esperanza brilló en su corazón. Había un camino, aunque desconocido. Arturo sintió que su vida había tomado un nuevo significado. La lucha no había terminado, ni los secretos se desvanecerían de inmediato, pero juntos podrían enfrentarlo. La familia era todo lo que habían construido, y ahora que la verdad había sido limada, podrían luchar para mantenerlo. «Esto no acaba aquí», dijo Elena, mirando a todos, sus ojos llenos de determinación. «Necesitamos encontrar respuestas sobre nuestro linaje y nuestro futuro». «Muy cierto», respondió Nico, encajando cada palabra con una nueva confianza. «Y sé que podemos. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío». El futuro estaba hecho de incertidumbre, pero ahora había una unidad en el caos. Aunque el camino adelante era peligroso y oscuro, sabían que lo recorrerían juntos. Mientras caminaban hacia el horizonte, un nuevo viaje comenzaba, y en su interior latía una nueva esperanza. La conexión se reforzaba entre ellos. La familia finalmente se volvió el refugio.
que siempre debió ser. Pero antes de desaparecer entre las sombras del amanecer, Arturo recordó, como un latido del pasado, el eco de la vida que había llevado. Las verdades reveladas estaban apenas comenzando a desenterrar la historia oculta. ¿Terminaría algún día la sombra de esos secretos? ¿O simplemente comenzaría lo que estaba destinado a ser su camino? Tienes que suscribirte ya para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el finale. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo hace la diferencia.